Digo, la forma en que está redactado. Por el contrario, a ver, vamos a ser claros. La Argentina se ha endeudado fuertemente a lo largo de la historia de muchos gobiernos en relación a las posibilidades de acceder al mercado financiero. Entonces, los comentarios que hoy hacen diputados de Juntos por el Cambio perfectamente lo hubieran podido hacer los 4 años anteriores y asegurarse que la Argentina no se endeudara. En cambio, Macri se endeudó en 100.000 millones. Y ahí no miraba si era el artículo 60, el 16, el 128. Ahí tenían tiempo y la lapicera y presidían la comisión y tenían el Ejecutivo Nacional para escribir la ley que querían. No lo hicieron. Y ahora nos dicen a nosotros, sí, pero. En realidad lo que estamos haciendo es que todo endeudamiento en adelante que la Argentina tome se trate en el Congreso de la Nación. O sea que todos los argentinos conozcamos en detalle qué es lo que está ocurriendo, las condiciones, los destinos y demás. Esto es algo que le va a dar mucha previsibilidad a la Argentina. Esta ley es mucho mejor que cualquier ley en relación al tema que ha existido en la historia de la Argentina. Y es lo que ustedes van a poder analizar como periodistas y lo que todos los argentinos a través de ustedes se van a poder informar. No en este gobierno ahora, sino en este gobierno y en todos los gobiernos que vengan al futuro. Diputado, ahora si Analía Argento lo saluda. Ah, ya hablamos. Estoy distraída. Estás como ellos que no paran de sí, las comisiones. Claro, me quedé tildada ahí. No, porque me quedé pensando en el tema este de a futuro. Pero si un gobierno tiene mayoría, porque ahora se da la particularidad que en diputados el oficialismo no tiene mayoría, en el Senado sí. Había muchos legisladores que pedían una mayoría calificada para el tema de la toma de deuda. Al final, para el que recién se acerca al tema. Por ejemplo, si tienen la mitad más uno de los diputados, un próximo gobierno, ¿se podría endeudar? Sí, eso está en la Constitución Nacional. O sea que eso no es motivo de discusión en el ámbito de una ley. Lo que yo digo es, siempre un gobierno puede tomar un financiamiento. Lo que pasa es que va a tener que mandar un proyecto de ley, se va a tener que discutir en el Congreso a la luz de toda la sociedad. Claro. O sea, no que vaya un ministro de Economía y diga, bueno, hicimos esto y después les cuento, muchachos, quédense tranquilos. No, tiene que salir una ley de la Nación, que se publique en el boletín oficial. Va a ser la ley 27.924, por decir un ejemplo, donde dice que se va a tomar 50 o 100 millones de dólares con tal destino. Con respecto... O sea, yo les pregunto a ustedes, en el proceso anterior de Macri, ¿se endeudó en 100.000 millones de dólares en la Argentina? Y no sé, como que no sabemos muy bien si era eso o no, y puede que no sea tanto. Y bueno, de acuerdo a la cara del cliente. Ahora, en adelante vos vas a decir, ley tanto, tanta deuda, ley tanto, tanta deuda, ley tanto, tanta deuda. Y puede ser para hacer una represa, para hacer una ruta, para hacer una, qué sé yo, una central eléctrica, una central nuclear, algo que tenga que ver con generar una inversión a lo largo de las décadas. Con respecto a las provincias, esto es una duda que tengo, ¿es lo mismo? ¿Tienen que pasar por las legislaturas provinciales o hay provincias que tengan leyes? En cualquier momento lo sumo acá al diputado Germán Martínez, que está sentadito, bien puesto, esperando su turno, pero me hace gestos por la cabeza. Pero no, el tema de las provincias... Sí. El tema de las provincias, cada una tiene su norma particular, su constitución provincial. Se entiende, pero quería saber si había como Tendríamos que analizar una por una. Claro, está bien. ¿Le llamó la atención, diputado, que la oposición haya acompañado así, tan directamente? No, yo creo que forma parte de que son proyectos muy razonables que ha elaborado nuestro gobierno y también proyectos que han trabajado muy razonablemente nuestros miembros de las comisiones, tanto los presidentes, vicepresidentes, en lo que hablamos hasta esta hora, en presupuesto, en defensa, en finanzas, y seguramente lo mismo va a pasar en la reunión de último turno con el tema de viviendas. Vale.
Bueno, ¿algo para decirle al diputado? No, Después le manda. ¿Qué tal? Buenas tardes. Recién nos vimos con Marcelo Sí. en la comisión, pero te pongo un caso de la provincia de Santa Fe. Está muy bien. En la provincia de Santa Fe, el gobernador Perotti gestionó ante el gobierno nacional el apoyo para conseguir un financiamiento de Perfecto. 100 millones de dólares de la Corporación Andina de Fomento a un proyecto de conectividad en la provincia. Tenía que ser concretamente a dónde iban los fondos. Bueno, Esa es la condición. Es la particularidad además La de los particularidad. créditos de la CAF, ¿no? Los créditos de la CAF tienen una finalidad muy específica, muy puntual. Bueno, ese Claro. proyecto está trabado en la legislatura porque la Cámara de Diputados no se lo trata, Ok. digamos, ¿no? Y estamos reclamando Ok. que se trate. O sea, se necesita en general Sí. en las provincias, más allá de la normativa específica que bien decía recién el diputado Sí. Casareto, en general las legislaturas tienen que autorizar los Perfecto. endeudamientos de los gobernadores. Muy bien, diputado. Le agradezco mucho. Tiene un gran trabajo por delante junto con otros compañeros, así que vaya a descansar un ratito que le están pasando los señores vestidos anti-COVID. Astronauta. Así puede descansar y higienizarse usted también. Bueno, un gusto. Atiéndanmelo bien al diputado Claro. de la provincia de Santa Fe que trabaja mucho. Claro que sí, hermanos vecinos. Chao, gracias Marcelo, gracias diputado. Bueno, ¿qué tal Germán? ¿Todo bien? Qué Muy gusto bien. tenerte acá Ustedes, cerquita. Buenas tardes, las tres. ¿Cómo andan? Un gusto, bien, muy bien. Bueno, Bien. conforme, ¿no? Arrancó con todo sesiones extraordinarias. Se hicieron esperar. ustedes Comisiones son muy también. ansiosas. No, perdón, yo no puse no. la fecha del 20. ¿Usted puso la fecha del 20? No, fecha del 26 bueno, tampoco. pero Por eso le sino digo. Sino el 20 un poquito después. Lo cierto que acá estamos. Exactamente. Bueno, Acá estamos. ¿qué tal fue? ¿Cómo se vivió la última Bueno, comisión? me parece que bien ambas, ¿no? Bien. Marcelo Casareto recién hacía un buen análisis de lo que pasó en la primera comisión, que fue una conjunta con finanzas por el tema de fortalecimiento de la sostenibilidad de la deuda. Te quiero agregar algo que no dijo Marcelo, y que vos le preguntabas por la ley de administración financiera, el famoso Claro, artículo porque 60. dijeron mucho eso. Claro, Fue la pero ¿sabés? referencia La más pregunta importante. es que nosotros tratamos de llevar un debate muy light para no generar mucha ida y vuelta, ¿no? Y alargar el tema. Pero en realidad estamos haciendo eso porque la percepción general es que no cumplieron con la ley de administración financiera. El comentario del diputado que ¿Podemos? hace... Recalculemos qué es la Claro, ley. La ley de Primero. administración A financiera ver. te establece los procedimientos que tiene que hacer el Ejecutivo a la hora de endeudarse, entre otras cosas. Correctísimo. Es la ley que, por ejemplo, indica cuándo se tiene que presentar el presupuesto. Es la ley que deja en claro cuáles son las atribuciones que tiene el jefe de gabinete a la hora de reorientar partidas presupuestarias, digamos, ¿no? Correcto. También establece cómo se tiene que comportar el Poder Ejecutivo a la hora de llevar adelante un proceso de toma de deuda. Bien. Si estamos haciendo esto, es porque hay una sensación generalizada, por no decir una certeza absoluta, de que el gobierno de Mauricio Macri incumplió la ley de administración financiera y necesitamos reforzar el rol del Congreso a la hora de las autorizaciones. Aclarar Perfecto. aún más lo que Pero dice claro, el texto de la ley claro. y también En- la en- Constitución. En general, digamos, lo que dijo el diputado Juntos por el Cambio es, en cierta manera, proteger a los funcionarios de ese momento, ¿no? Claro. Porque realmente varios de ellos estaban al límite de los famosos incumplimientos de deberes de funcionario público, ¿no? Principalmente recordemos lo que fue el tema del endeudamiento con el Fondo Monetario Internacional, ¿no? Y que nosotros, ¿se acuerdan que en aquel momento hubo una sola venida de un funcionario que fue Toto Caputo a Sí. la bicameral de la deuda? Así que se ¿Se juntó acuerdan? en el salón la del de... papelito de Senado, de Gabriela Cerruti, Sí, ¿no? que dijo por ¿no? mis hijas. Esa fue la única vez que pudimos debatir. Eso fue en abril, ¿no? Fue antes, claro. Antes del endeudamiento. Estamos ahí. Ya Macri había 2018. dicho que andaba con ganas, pero en junio se termina de concretar el endeudamiento con el Fondo Monetario Y el Internacional. anuncio lo hizo en conferencia de prensa un lunes, ya dando, digamos, Pero tuvimos que Analía, nos acudir. enterábamos Claro. del endeudamiento por un flyer en Twitter. Claro. Así nos enterábamos de que hoy va a haber un procedimiento que si queremos tenemos lo que dice la administración financiera, más esta ley que va a complementar ese marco normativo y que le da el rol de jerarquía al Congreso como tiene que ser. Respecto a las mayorías agravadas, ahí hay una dificultad adicional, que en general las mayorías agravadas están planteadas por la Constitución Nacional. Es la propia Constitución la que indica qué mayoría se necesita. Correcto. Es cierto que se pueden poner leyes con mayorías agravadas, digamos, que no estén previstas en la Constitución, pero en general en eso conviene no abundar porque por algo la Constitución dijo lo que dijo, ¿no? La mayoría grabada son 2/3. No, bueno, la mayoría de agravado puede ser 129, o sea, la mitad más claro. uno. La mitad más es una mayoría. total. Y, por ejemplo, cualquier reforma en los temas electorales requiere sí o sí 129. Perfecto. Hoy un diputado dijo, deberíamos ver, creo que fue el diputado Ramón, deberíamos ver si modificamos la ley de DNU.
Bueno, la ley que reglamenta la utilización de los decretos de necesidad de urgencia, que es una ley, Sí. Alberto Fernández era el jefe de gabinete, 2006, principio del 2006, esa ley, si uno la quiere modificar, como todas las leyes reglamentarias de artículos de la Constitución, requieren 129. Digamos, hay una cantidad de leyes que requieren, bueno, la creación de impuestos. Sí, claro. Entonces, pero por eso, pero la toma de deuda, 100 No. millones de pesos, digo, no requiere... porque lo tiene que pagar también un próximo gobierno. No, bueno, pero yo creo que lo fundamental es que primero, no se va a poder hacer eso sin que el Congreso tome conocimiento Sí. y decida. Lo del conocimiento no es un tema menor, ¿no? Porque realmente sucedieron procesos de endeudamiento que nosotros estábamos, sinceramente, yo no era diputado, ¿no? Pero los que eran diputados en ese momento, con muchísimas dificultades para saber hasta los términos. Creo que todavía no está el documento del Fondo Monetario del endeudamiento, no está. La del 2018. Nadie lo conoce. ¿Cuál fue el acuerdo que hizo el gobierno de Macri términos. con el Fondo Monetario Internacional? Ahora, si Guzmán avanza en un proceso de negociación, va a tener que conocerlo el Congreso. Y Claro. creo que es una ventaja institucional que vamos a tener. Cualquier reestructuración que se haga tiene que pasar por acá. Pero claro que sí. ¿Queda algo más para deuda? ¿Debería legislarse algo más a tu criterio? Y es difícil en este momento porque yo hubo algo que aprendí de Carrió, mirá lo que te voy a decir. Qué bueno eso. que- No sé qué va a decir. No, voy a hablar bien. Pues el en aprendizaje esto. siempre es Carrió bueno. siempre en el recinto, yo era asesor, era bastante más joven. y decía, guarda cuando son oficialismo. Porque después en algún momento las cosas que están aprobando ahora, después Claro. tienen que tenerla en cuenta para cuando vayan a hacer oposición. Y lo mismo cuando son oposición. Guarda con la cosa que saquen ahora, que después no vaya a ser que le toque gobernar. Claro. Entonces yo creo que algunos temas de deuda hay que ser muy cuidadosos. Está muy digamos, bien. ¿no? Una cosa es que el Congreso esté informado, que el Congreso apruebe, pero tampoco atemos de manos a un Poder Ejecutivo Claro. a la hora de ir a la búsqueda de Correcto. fondos que necesita para desarrollar el país. Claro. Ahora, en ese proceso vamos a poder debatir, analizar para qué, cómo, con qué plazos, con qué tasa, como corresponde, analizarlo en profundidad. Claro. Yo no soy un negado ante el endeudamiento externo. Y a mí me gustaría, en cada uno de los casos, saber para qué se utiliza, digamos, Bien. ¿no? Que es una de las cuestiones que se incorporó también muy claramente, ¿no? Uno de los puntos que aclaró la Cámara de Senadores. Y me parece interesante también que podamos recordar que en el Congreso, desde la recuperación democrática hasta ahora, se trabajó mucho para analizar la deuda externa. Hubo una comisión investigadora, hubo también informes, Sí. hubo procesos que permitieron entender cuál fue este proceso de muchos años, porque alrededor de la década de los 50, fines de los 50, comenzó el proceso de endeudamiento de la Argentina y fueron más de 20 acuerdos que se Sí, hicieron. de todas maneras yo creo que si en algún lugar nosotros hubiéramos tenido normas más claras respecto al rol del Congreso, algunos procesos de mega endeudamiento no hubieran sucedido. Hasta Pero en los 90, por ejemplo. muchos gobiernos estuvieron más interesados en ver cómo salteaban las restricciones de la ley de administración financiera que en comunicar al Congreso lo que correspondía, ¿no? Bueno, nosotros tenemos tres grandes procesos de endeudamiento. El que se generó efectivamente en los 90. Hubo 2 años que nosotros lo negamos de la historia, pero los años 2000 y 2001 fueron Sí. terribles para la Argentina, ¿no? También en términos de endeudamiento. y después el fuerte proceso de endeudamiento que tuvimos con Macri. La diferencia con los procesos de toma de deuda y de emisión de bonos durante el kirchnerismo fueron que como eran canje de deuda, que nacían desde el Congreso, también tenía que cerrarse el círculo, por lo tanto terminabas conociendo todo lo que se negociaba, porque tenía que sí pasar para, ¿se acuerdan? La ley Cerrojo, Sí. digamos, ¿no? La ley que abría el canje y la ley que decía hasta acá llegan, digamos, Claro, ¿no? claro, Esas claro. leyes se discutieron acá, entonces estábamos en default, obviamente, y eso hoy también fue parte del debate Sí. en la comisión. Pero me parece que esto es, yo creo, un elemento importante para la calidad institucional. Y después, Seguro, con otra seguro. tónica, lo que se aprobó en la conjunta entre defensa y presupuesto, me parece que es un tema importante, que es todo un gesto de acompañamiento hacia la familia de los tripulantes del Ara San Juan, que bueno, van a tener el derecho, Ahí. no la obligación, el derecho a esta indemnización reparatoria. ¿Y ustedes van a acompañar el proyecto que un poco en contraposición presenta el PRO para indemnizar a las familias de la tragedia de Once? Te soy sincero, Analia, me enteré hoy de la existencia de ese proyecto, a tal punto que yo estuve hablando con la diputada Luján Rey, con quien, además del respeto lógico que nos tenemos que tener nosotros los diputados, uno tiene
una alta valoración de su compromiso con el tema, por su experiencia de vida y por su militancia alrededor de la búsqueda de justicia, ¿no? A mí no me gustan plantear los temas como contraposiciones. De hecho, hicimos, creo, un gran trabajo con el diputado nacional Carlos Fernández, radical, de Tandil, presidente de la Comisión de Defensa, para evitar que en la presentación del tema nosotros entráramos en el debate de lo que ya discutió el Congreso cuando fue la comisión investigadora, ¿no? Nosotros tratamos de discutir la reparación que a nuestro criterio merecen las familias de los 44 tripulantes del Ara San Juan. Lo otro será otro debate que inclusive lo analizarán otras comisiones en el momento que me dicen que tiene estado parlamentario, lo desconozco, digamos, ¿no? Escuché algunos de los comentarios respecto a la cantidad distinta, que estamos hablando de 44 tripulantes que tenían estado militar. Claro. ¿No? Con un elemento a tener en cuenta, la ley 19.101, que la ley de personal militar no tiene incorporada la idea de indemnización por fallecimiento en acto de servicio, ¿no? De hecho, el año pasado, el ministro Rossi mandó una convocatoria que la integramos tanto Carlos Fernández como yo, como el presidente, la presidenta y el vicepresidente de la Comisión de Defensa del Senado, que estamos estudiando la reforma de la 19.101 y este es un tema que está en análisis y en debate. Pero eso es para las fuerzas militares. Para las Fuerzas Armadas. Armadas. O sea, si un piloto se cae del avión, no tiene... Exactamente, no tienes, y no hay RT en el sistema de defensa. Eso le iba a preguntar, no hay RT. No hay RT en no el tienen un sistema de seguro de defensa. vida obligatorio tampoco. A veces las cosas avanzan y también hoy yo hacía mucha mención a lo que fueron los antecedentes de otras leyes reparatorias, ¿no? Claro. Me parece que también se va armando una especie de doctrina, ¿no? Sí, eso respecto. Digamos, hay muchas de las cosas de la ley de hoy que tienen que ver con la del 94 de desaparición forzada y que fue Menem el presidente, ¿no? Hay mucho de esto que tiene que ver con la de AMIA o con la de Río Tercero. La de Río Tercero fue aprobada y firmada por Cristina, pero la reglamentación la hizo Macri. Entonces digo, se va armando una especie de mínimo común en todos los aspectos normativos que me parece que es interesante, el método de cálculo, las contradicciones con la demanda civil. Bueno, hay una cantidad de cosas que me parece que es importante que podamos seguir avanzando. ¿Has tomado contacto con las familiares en este último tiempo? ¿Qué opinan sobre esta ley? En mi caso, nosotros hemos sido súper respetuosos también de cómo se fueron restableciendo los vínculos en nuestro gobierno, ¿no? Hay una corte marcial llevándose a cabo en este momento. No, bueno, hoy nosotros tenemos la demanda que está, obviamente, la investigación que está en la Justicia Federal, ¿no? Claro. En Caleta Olivia, si no me equivoco, ¿no? En Caleta Olivia, sí, en el juzgado de Caleta Olivia. Y después está las actuaciones administrativas puertas adentro. De hecho, está conformado un consejo de guerra dentro del Ministerio de Defensa que está analizando toda esta cuestión. Bien. Mientras que eso se hace sobre la situación de fondo, por eso es la cuestión de las responsabilidades que pudieron incurrir los distintos funcionarios y personal en este caso de la Armada Argentina. No, esto es otro carril. En lo particular, yo estuve en una de las primeras reuniones, estamos hablando de la primera quincena del año 2020. El ministro Rossi había asumido hace poquitos días y fuimos a la base naval de Mar del Plata, donde yo lo acompañé durante una reunión con los familiares de las víctimas. Después una relación que viene llevando y muy bien el Ministerio de Defensa. Hubo un avance importante, reparador también desde el punto de vista simbólico, que es el ascenso post-mortem. Además de todo eso ha habido una nueva... ¿Lo que significaría jubilación, pensión para...? No, eso cabe de suyo, pero ascienden al grado superior, digamos, correcto, ¿no? Correcto. Entonces también te eleva el monto de la pensión. Claro. Después tiene un correlato económico, pero más allá que significaba, aparte de lo simbólico, que significaba económicamente. Sí. Pero te diría más, en eso es hasta más importante el simbólico que el material. Lo material siempre ayuda y más para situaciones de precariedad como están viviendo muchas de las familias. ¿Y cómo se llega a este número, Germán? ¿Cómo al número del pago a las Bueno, familias? es una fórmula, es 100 por el valor de la máxima categoría del convenio colectivo sectorial de la administración pública, es el CINEP, que es la A0, ¿no? Esa es la categoría. El valor, cuando sea sancionado la ley, digamos, el valor en el cual esté la A0, se va a multiplicar por 100 y ese va a ser el valor de la indemnización. En el de la tragedia de 11 multiplican por 200. Bueno, por eso que yo creo
que, por eso te digo, hay que analizar a fondo esos proyectos. Y yo hoy, con el mayor de los respetos, me parece que cuando uno está trabajando un tema, está trabajando un tema, ¿no? Y nosotros tenemos que tratar, porque si no entramos en comparaciones de situaciones que fueron distintas, seguro, estamos hablando de de sujetos cosas diferentes. absolutamente diferentes. A ver, acá nosotros tenemos un listado, otras, por ejemplo, la desaparición forzada obligaba a que las personas digan, yo tengo familiares en esta condición. Claro. En este caso, son 44 los tripulantes, tienen nombre y apellido. Yo lo dije en mi intervención. Hay un anexo donde están los 44 nombres. No hay un 45, no hay un 46, digamos, ¿no? Y todos con el mismo monto. A diferencia, hay otras leyes que, por ejemplo, la de Río Tercero, que de acuerdo a la magnitud del daño, se calcula distinto también. Entonces, digo, es distinto. Cada cosa en lo suyo no comparemos, porque podemos hacer... Y hay como un acuerdo, Claro. político para mañana que, digamos, que esto sea, el debate se dé en un marco de respeto como recién la comisión, porque había así como un temor de si había cruces por acusaciones por corrupción, porque tu gobierno no controló el submarino, pero el de ustedes no el tren, no. Eso porque no lo vamos a confían hacer. en nosotros. Cuando hacemos un acuerdo político, hacemos un acuerdo Por eso político. hay un acuerdo político. Sí, señor. Y quiero reivindicar el rol del presidente de la Comisión de Defensa, Carlos Fernández. Lo vuelvo a insistir, yo soy el vicepresidente de la Comisión, con quien trabajamos sistemáticamente los temas en común, con miradas distintas, digamos, ¿no? Venimos de, si se quieren, de troncos ideológicos diferentes. Ellos tienen obviamente una referencia importante en la figura del ex ministro Javier Arena. Nosotros venimos con antecedentes de ministros que han dejado su huella, el caso de la doctora Nilda Garré, bueno, de José Pampuro, bueno, Rossi ya 2 veces ya ocupó el Ministerio de Defensa, digamos, ¿no? Me parece que vamos camino hacia eso, y yo creo que los temas de defensa tienen que estar por afuera de la grieta. Los temas estratégicos, como es la cuestión de la defensa, no pueden entrar en la lógica de la disputa política oficialismo y oposición. Por eso saludé siempre que tengamos una ley como la de que crea el Fondo para la Defensa Nacional, que fue aprobada por unanimidad aquí en la Cámara de Diputados y fue aprobada por unanimidad en el Senado de la Nación, ¿no? Le quería preguntar sobre la discusión en relación a la renuncia del litigio civil, ¿no? ¿Qué significa ese conflicto? Porque se planteó muchísimo, y también preguntarle cuál era la precisión que hacía el diputado Giacomo. Giacomo, de Río Negro. No, bueno, es una preocupación respetable la del diputado, digamos, ¿no? Sí es cierto, y vuelvo a insistir en lo mismo. Acá estamos con un régimen indemnizatorio opcional y voluntario, ¿no? La persona o las familias del tripulante Ara San Juan que quieran seguir por la vía civil lo pueden hacer tranquilamente. Ahora, no pueden acceder a la indemnización, y para acceder a la indemnización tienen que renunciar a la vía civil. Es casi de sentido común esto, hasta tal punto que está expresado tanto la ley de reparación por el tema AMIA, Río Tercero, y en este caso nosotros seguimos esa línea jurídica, porque si no es difícil. Agarro la indemnización y después veo qué pasa con la vía civil. Proponían por ahí desde sectores de la oposición acá en esta misma mesa que por ahí se podía pensar en que sea una proporción del monto final, pero también en eso uno tiene que mirar. Las leyes, por eso ahí vuelvo acá arriba, mirá, las tenemos que pensar desde la lógica de las víctimas, pero también de la lógica de la defensa de los intereses del Estado, ¿no? Y eso también abarca las cuestiones jurídicas, ¿no? Entonces nosotros tenemos que velar por la conciliación entre esos dos enfoques, ¿no? Y nosotros en ese sentido me parece que pone al Estado en una situación de debilidad, que hoy paga una indemnización y mañana esa persona va y te gana una demanda por la vía civil. Digo, me parece que genera una situación distinta en este caso. ¿Y por qué es importante que el Estado repare a las víctimas en términos más conceptuales? ¿Por qué es importante que se construyan estas leyes? Bueno, a mí me parece que no todos los casos son iguales, por eso es que yo creo que hay que analizar con mucha precisión cada situación. En todos los casos que estamos hablando de fuerte hecho de conmoción, ¿no? De situaciones de profundo dolor del pueblo argentino. En este caso, yo no quiero recordar todo lo que pasó en aquel momento, ¿no? Y todo lo que se vivió las semanas posteriores, hasta el mismo momento de encuentro del submarino, ¿no? Nosotros en ese sentido pensamos que la situación de los familiares de las víctimas requiere una acción rápida, de corto plazo.
y los pleitos judiciales por la vía civil son todavía en la Argentina muy largos. Lo hablaba hoy con la diputada Luján Rey, digamos, ¿no? Que dice, algo tenemos que hacer, me decía con preocupación, para achicar esos tiempos. Es cierto que normalmente esos tiempos vienen encima solapados con lo que es la investigación sobre la causa de fondo, que en general en estos temas llegan hasta la corte, digamos, ¿no? Entonces es una situación muy, muy complicada. Pero acá el Estado como actor, uno puede pensar, el Estado otorga este beneficio porque de alguna manera hay un involucramiento directo en el caso de una fuerza, ¿no? Podría ser uno de los ejes que vos me mencionás, digamos, ¿no? Daría la sensación de que esto no solamente repara, sino que expresa el compromiso por reparar un daño que en algún lugar el Estado tuvo una responsabilidad. ¿No? Sí. Es así. Pero bueno, hay situaciones distintas, insistimos, acá estamos hablando de personal militar que tiene toda una lógica también, ¿no? Y una forma de construir y una normativa específica que es necesaria ser tenida en cuenta en este tipo de situaciones. Vamos a cambiar de tema, chicas, así podemos seguir variando, porque hay varias cuestiones que tienen que ver con el próximo proyecto de ley. No sé si aparece alguna preguntilla. Ay, esa mirada. El de ganancias. De hecho, es que cuando me mira así, Analía, dale nomás, te dale nomás, estaba leyendo el arranquemos. pensamiento, querés saber de ganancias, qué va a pasar, cuándo se va a tratar, y porque nos debemos al público, todo el mundo Pero quiere. sí. Los que Acá nadie ganan, quiere pagar cuánta Analia, categoría. tenés más No quiere información vos pagar que yo, así que te escucho a vos y después hablamos. Sí, no, señor, bueno, sí, porque señor. el lunes a la mañana mucha gente festejó, sobre todo los solteros sin hijos, le quiero decir. ¿Ah, ¿no? sí? Ah, mira. Sí, claro, sí, claro, sí, bueno, son los que más porque- ganan en este punto, 98.000 ¿no? pesos están hoy. El Claro. piso está en Sí. 90. El- El soltero sin hijos, 75.000. 75.000. Entonces Casado un chico con dos joven hijos, que 98.000. trabaja en una empresa tech, por ¿Y si es un ejemplo, ¿viste? Que gana informático? mejor que nosotros, por Olvidate, ejemplo. si es un informático. ¿Qué va a pasar? ¿Cómo viene la agenda? Por Bueno. ahora es un anuncio, pero... No, bueno, a mí me parece una muy buena iniciativa de Sergio Massa, ¿no? Realmente hoy hablaba con personas en mi provincia, en la provincia de Santa Fe, y hoy están pagando aproximadamente impuestos a las ganancias 175.000 entre trabajadores y jubilados. Y de todo eso hay 98.000 que van a dejar de pagar, ¿no? Todo Es- relación de dependencia, porque la oposición va a atacar por ese lado, atacar, es una forma de decir, ¿no? A reclamar por ese lado, que también Bueno. se tenga en cuenta el universo de la gente que no está en relación de dependencia, Bueno, con está la bien. misma, ¿qué significa ese? Está bien. Yo vengo en modo zen. Vos me decís esas cosas y no queda otra que recordar a Macri diciendo que en su gobierno nadie iba a pagar ganancias. Y realmente pasamos de 1,2 millones de argentinos Está bien, yo entiendo, a 2,1 pero vamos a ver millones de ahora. argentinos pagando ganancias. No, Volvemos ahora, bueno, volvemos sí, ahora. está bien. Vamos a ver Bueno, qué pero dice, no está nacimos bien. de un repollo, Karim. No, para Digamos, nada, para no nada. nacimos de un repollo. Nosotros Para nada, de tuvimos ninguna manera, y yo creo que entre- todos lo sabemos, porque nos encargan de recordárnoslo todo el tiempo de un lado pero, y de pero otro. fíjate que yo no Lo dije sabemos. nada, me trae vos a esa situación. No, le dije lo que plantea la oposición que Es va a que hacer ahora. la oposición en eso tiene que dejar de pensar las cosas así. Eso es lo que te ¿Por estoy qué planteando. se está hablando de la gente que no tiene relación de No, dependencia? Pero lo que pasa como que, nosotros. No, y ahí, mirá, vuelvo a Carrió, que si quieren ser votados en la próxima elección, demuestren la responsabilidad que no tuvieron cuando fueron gobierno y que Sí. no están teniendo en muchos casos cuando son oposición. Claro. Entonces, miren, sean estadistas en su abordaje de estos temas. Ok. Entonces, digo, nosotros tenemos, no a ustedes, a la oposición le estoy diciendo, digamos, ¿no? Pensemos esto, estamos hablando de un aliento fiscal que ronda los 40.000 millones de pesos, ¿no? Es un montón de plata, 40.000 millones de pesos. Lo traigo a la defensa. Nosotros hablábamos del fondo para la defensa, son 32.000 millones de pesos anuales. Acá estamos hablando 40.000 millones solamente con estos cambios en la cuestión del impuesto a la ganancia. Entonces Bien. digo, en un momento de una enorme fragilidad general del frente fiscal, del frente de la deuda, del sector de la actividad económica, del empleo. ¿Por qué hacemos todo esto? ¿Por qué Massa se le ocurre hacer esto? Porque lo que va a permitir todo esto es una inyección de 40.000 millones de pesos en el consumo. Correcto. Y el consumo lo que genera es actividad económica, demanda de bienes y servicios, y detrás de todo eso el empleo. ¿Hay algún Eso es lo cálculo? que- ¿eh? ¿Hay algún cálculo que se ¿De esté qué? manejando de el dinero que se podría llegar a inyectar? Ya Son está 40.000 armado. millones de pesos. 40.000 millones. Son ¿Y cómo lo compensa el Estado? Porque la gente lo va a tener, pero el Estado no. Bueno, de La manera gente- indirecta. bueno, Sí. hay dos temas a tener en cuenta. Porque se supone que Uno, vamos a tributar más a otras cosas cuando ganemos Bueno, más por plata. eso. Sí, No, no, pero- de hecho hay una retroalimentación que se da efectivamente. Sí.
pensemos que estamos hablando de argentinos y argentinas que están en blanco, o sea, Sí, que claro. están en relación de dependencia registrados. Sí. En general, los consumos de los que están en blanco son en blanco. Y eso tiene una ventaja adicional que inmediatamente empieza a generar todo el movimiento de los tributos asociados al consumo. ¿No? Eso, un elemento. Segundo, hay un proyecto sobre finales del año pasado que presentó el propio Poder Ejecutivo que extender en el año 2021 lo que tiene que ver con el pago de impuesto a la ganancia de las sociedades. De las empresas. Que venían con un esquemita de irla bajando. Este año le correspondería bajar al 25% y nosotros, desde el Poder Ejecutivo, lo que venimos proponiendo es que se quede en el 30% como logramos durante todo el año 2020. Fíjate las situaciones, ¿no? Un empleado en relación de dependencia paga 35 puntos de ganancia, una sociedad podría estar pagando el 25. Entonces digo, me parece que Medio injusto. en un año de estas características, tener, inclusive aunque la hipótesis fiscal te dé un poquito negativa, lo que ganemos en actividad económica y en generación de empleo me parece fundamental y creo que ahí apunta el proyecto. Yo saludo la decisión de nuestro presidente de la Cámara y obviamente que estoy dispuesto a dar los debates que haga falta. Lo que gana es en la inyección de optimismo en un año electoral, además. Sí, pero también en eso, mira, yo recuerdo cuando el presidente de la Nación dijo al arranque de la pandemia que ningún argentino que esté necesitando ayuda iba a dejar de tener la mano del Estado acompañándolo. Y realmente, con aciertos y errores, nosotros cumplimos con eso, cumplimos con los aportes para el trabajo y la producción, cumplimos con el ingreso familiar de emergencia, cumplimos con sostener, fíjate, a esta altura ya, ¿qué sería de la Argentina si tuviéramos tarifas libres, no? Sí, Digamos, claro. ¿no? Sería una situación problemática. Es cierto que venimos principalmente en el último trimestre del año con una situación en los precios compleja, que merece mucha profundidad en el análisis, también lo digo respecto a eso, y que es uno de los grandes temas que tenemos que solucionar, ¿no? Y que tenemos que impulsar las soluciones desde el gobierno, por los actores económicos y por todos los que tengan algún tipo de incidencia. Pero en general tuvimos mucha gestualidad con una gran cantidad de argentinas que necesitan. Me parece que esto va a un corazón de sectores medios también, que en la medida que tienen un poco más de plata en el bolsillo, no solamente lo vuelcan al consumo, sino, no sé cómo se está dando acá, pero en mi ciudad, la cantidad de obras, de pequeñas obras particulares, de el que cambia el portón, el que cambia las tejas, el que construye una habitación más en el fondo de la casa, todo ese tipo de cosas se están dando con pequeños procesos de ahorro de sectores medios y medios bajos. Claro, antes se gastaba en otras cuestiones, ¿no? Como en viajes, por ejemplo. Y por eso te digo, vos tenés un clima de claro. pandemia, Claro. no podés comprar dólares, Hablando digamos, ¿no? justamente- Entonces también se dan algunas situaciones que alimentan el mercado interno. Justamente me das pie para el próximo Sí. proyecto que van a tratar mañana, que es el fortalecimiento, incentivo a la obra privada, que va a tener justamente que ver con esto. El Y hecho sí, de bueno, poder inyectar fíjate que dinero ahí. hoy estamos con la industria de la construcción, yo la llamo industria, algunos obviamente en términos formales es un servicio, ¿no? Claro. Pero tiene tanta capacidad de generación de puestos de trabajo que yo creo que es una industria de la construcción. Y estamos con niveles superiores a lo que se llama la prepandemia, ¿no? O sea, el Interesante. movimiento de la actividad económica en la construcción Y está... eso que se ha encarecido una barbaridad, más de un 40%. A pesar 44%. de los incrementos A pesar de que hubo en algunos productos de la construcción. Sí, Pero que no se vos sabés conseguían. perfectamente que hay actores económicos que deciden sus inversiones en la construcción no tanto mirando los pesos, sino mirando el dólar, Sí, ¿no? seguro, Entonces, lamentablemente, ¿no? Una cosa que nosotros tenemos que empezar, que lo decimos siempre, a cambiar esa cabeza, porque en la construcción tenemos la gran mayoría de los insumos en pesos, los salarios los pagamos en pesos, todo se paga en pesos y después La propiedad vale en dólares. las propiedades no solamente se venden en dólares, sino que además los valores en mi lugar no solamente está en dólares, sino que está asociado a un valor de la tierra equiparable a la rentabilidad sojera, ¿no? Claro. Que te lleva Claro. los... ¿Qué cuenta? ¿Te volvés loco para hacer una cuenta cuánto vale algo? Sí, bueno, sí. Yo que No entre sabes el dólar, no dólar. sé qué dólar usar, ya no... Claro. Pará, A ver, 150, 100... en Roldán, a 20 kilómetros de Rosario, A ver. un terreno de aproximadamente 700 metros cuadrados, un lindo lote, Sí. en esa zona está a $30.000. Caramba. Y, Claro. no pusiste ni el alambrado. Claro.
Solo la tierra. Solo la tierra. ¿Por qué ese terreno sale $30.000? Porque está Porque el que lo preparadita la vende, tierra. el desarrollador, dice o planto soja Claro. o hago lotes. Construyo. Entonces, para hacer lotes, dice, la soja me daría X rentabilidad. Claro. Le traslada al valor de la tierra la rentabilidad de la soja. Exacto, clarísimo. Entonces nosotros ahí lo que tenemos que es una vieja disputa alrededor de todo esto, es si el acceso a la tierra o la vivienda es un derecho social o es una mercancía más que se puede discutir el precio en términos de oferta y demanda, ¿no? Claro, lo que pasa es que $30.000, Roldán, ¿cuántos habitantes tiene? Y es una ciudad chica, digamos. Nosotros tenemos una ciudad, el límite para ser ciudad en la provincia de Santa Fe son de 1.000 habitantes, debe tener 25.000 habitantes. Por ¿Pero eso, está de pero- cuánto, Rosario? Y a 25 No kilómetros. es nada. Yo vivo a 28 kilómetros de Sí, no, pero mirá Bueno, que no pensemos nosotros cuánto somos sale un metro distintos. Ya sé, cuadrado. ya Ay, sé, no. las provincias es Quería otra cosa. preguntarte, ya que Nosotros sos somos politólogo, un poco el análisis con respecto a las PASO, la discusión que hay sobre la suspensión y tu análisis sobre, bueno, el impacto que han tenido, ¿no? Han llevado ya, si no me equivoco, 5 elecciones con PASO Y en bueno, Argentina. Y algunas del olvídate de los presidente. proyectos que estamos discutiendo este año. Más allá de eso. A mí me encantan las PASO. A mí me gustan mucho las primarias, digamos, ¿no? Creo que las primarias, cuando el ministro Randazzo, ya sobre fin del 2008, junto con la decisión de la presidenta, impulsaron esa reforma, dieron en la tecla, porque nosotros veníamos, cada vez que hay elecciones, teníamos que suspender una norma que decía que tenía que haber primarias simultánea y obligatoria en los partidos políticos. Ningún partido político la hacía y teníamos que suspender la aplicación de esa ley para poder llevar adelante la designación de los candidatos al interior de los ¿Pero partidos por qué algo que no políticos. pueden hacer los partidos lo trasladan a una cuestión nacional? A mí me encantó eso. Eso Esa está es muy la bien, por eso clave. te pido que me la Pero defiendas. bueno, ¿qué En lo- momentos es que se qué- piensa qué es lo que yo creo? suspender. ¿Cómo se decían las cosas? En realidad estaba muy cuestionado los procesos de designación de candidatos por la vida interna de los partidos políticos, sea a través de elecciones cerradas, que no había Fisuras no había posibles. buenos antecedentes, y la otra que también se planteaba era el dedo, la lapicera. Entonces, en algún lugar el planteo es, con esta ley de primaria abierta, simultánea y obligatoria, lo que hacemos es que el 100% de la sociedad pueda participar de un proceso de definiciones que antes estaba exclusivamente circunscripto a la vida interna del partido político. Y a 2 o 3 personas. Bueno, por eso. Entonces, el primer efecto de democratización de la entiendo. decisión ciudadana, 100% cumplido. Ahora, hubo 3 o 4 críticas. Una la que vos decís. Pero ponete... Yo ahora voy a asumir el Partido Justicialista en la ciudad de Rosario. ¿Qué decían Sí. los afiliados? ¿Por qué los que no son afiliados tienen que participar de una Decían. decisión nuestra? Que es el planteo de Pablo Tonelli, que históricamente pidió contra que... las PASO. Bueno, Sí, claro. entonces, ese es uno de los planteos. Después, están los otros. ¿Por qué me obligan a mí a ir a votar lo que no tengo ganas de ir a votar? O sea, que cuestionaban la obligatoriedad de las primarias, Claro, ¿no? claro. Después apareció un tercer argumento que siempre remanido, obviamente que hay que tener en cuenta, y más una neta característica, el costo, ¿no? La multiplicación de las gasto. elecciones, digamos, ¿no? Y ahora aparece un cuarto elemento a tener en cuenta, por eso vengo de Pandemia. allá para acá. La pandemia, la cuestión Claro. sanitaria. Pero Entonces, ¿qué pasa a ser prioritario cuando no está la gente vacunada bueno, todavía? por eso yo creo que arranqué diciéndote, olvídate de los proyectos. A mí Correcto. me gustan las primarias abiertas, Está simultáneas y bien, está muy obligatorias. bien. Creo que democratizan la vida de los partidos, nos obliga a tener ofertas electorales que no solamente seduzcan a nuestros afiliados, sino que ya vayan Se seduciendo entiende. a la sociedad. Realmente yo... La promoción a distintas líneas. Pero, a ver, yo lo digo en otros términos. En el año 2017, si no hubiera habido paso, jamás hubiera dado una confrontación espectacular en términos políticos que hubo, que fue Agustín Rossi versus Alejandra Rodenas. Sí. Ganó Rossi esa elección. Sí. Hubo una gran elección, perdimos la elección, pero fuimos el piso de votos que necesitó la unidad del PJ, sobre lo cual a los 2 años después, Ganó. Omar Perotti es gobernador de la provincia Y de Santa Rodenas Fe. vicegobernadora. Y Rodenas Pero- es vicegobernadora. Pero ustedes tienen digamos. boleta única en papel. A mí no me gusta. A eso le voy a preguntar, ¿Por porque qué? la oposición está pidiendo... No, porque Ah. por eso te A estoy mí me diciendo. gustaba. Porque, claro, no. En la A experiencia acá. nosotros, en la provincia, fíjate lo que es la provincia de Santa Fe. En la provincia de Santa Fe tuvo primaria abierta, simultánea y obligatoria en el año 2004, la cambio Bey. Saca la ley de lemas y pone las pasos. Sí. Randazzo toma el ejemplo Santa Fe para el proyecto de ley que hace en Nacional. aquel momento. Nosotros tenemos boleta única papel. No fuimos la primera, creo que la provincia de Córdoba es la primera Claro. con esas Es características, que tiene una papeleta grande donde están
todas las categorías en la misma planilla y uno Como marca. un PRODE, como el viejo PRODE. Nosotros tenemos una boleta papel, pero que no es única, es por categoría. Que Claro. todos los que son candidatos a diputados, Claro, todos los que son a todos los senador. gobernadores, todos los diputados provinciales, O sea, que tienen varias boletas. varias boletas únicas, digamos, ¿no? Pero fíjate la situación que se da, que esto es otro tema. Ahí estás viendo, hay dos efectos. Uno tiene que ver con los perfiles de los candidatos. Te convierte en la elección casi en un casting. Requiere mucha... Es como que el candidato más conocido cotiza más que un buen candidato, pero no tan conocido. No es así siempre. No, te aseguro que no es así. Porque cuando yo te lo digo al revés. Sacando, por supuesto, No, en las no, ciudades no, más pero- chicas no. o cuestiones que la No es así sociedad siempre. conozca perfectamente Siempre quiénes se una presentan. elección, Karin, en una elección particular, en un año particular, hay un componente de la boleta que tracciona, siempre. Te pongo un ejemplo. Bueno, por eso también se critica porque en la boleta ponen un buen candidato y abajo en la sábana Nadie los pero conoce. escondido. si querés solucionar, pero ese no es un problema, a ver, a veces se confunde el costado. término sábana, claro, Sí. digamos, ¿no? Si queremos solucionar después el problema de lo que hay abajo, a ver, yo soy tercero en la lista de diputados, ¿no? Yo no fui el primero. No estabas en Pero la foto. tercero Bueno, hasta es el como 3 estar está en bien. primero, No, no es como segundo, estar tercero. primero. Bueno, te entiendo, No es como perfecto, estar pero quiere decir que primero. estás dentro Así de los que tres. entre fantasmas no nos Claro. pisemos la sábana, digamos, ¿no? Así que Pero lo que dice Pero no, número Amanda está 20. bien, la No, foto... el La de foto no aparece. Claro, no aparezco. claro. No aparezco. Y hubiéramos estado obligados, yo no sé, lo quiero mucho, mi compañero de Pintón. llamas Germán Martínez y Marcos tenés un nombre Clery bastante es conocido. Pintón, pero si hubiera sido con boleta única papel, se necesita otra cosa. En la provincia de Santa Fe, Miguel del Cel nace por ese proceso. La elección del año Ajá. 2011, y lo digo muy respetuosamente porque aparte de alguien que tenemos una relación cordial, pero digo, los partidos políticos fueron a buscar los ricos y famosos, las Figurones. caras conocidas. Como siguen buscándolos ahora, Digamos, que sí, Cintia Pero no, Fernández. Palito no, Ortega no, es peronista y también, Pero digo... me estás llevando, yo te Bueno, digo los pero procesos sí, no ahora. es una cosa No, nueva los por las procesos de redes sociales, por personalización ejemplo, en la por los dinámica electoral Sí. existieron siempre y existen siempre. En general, Claro. nosotros ponemos cuadros políticos en las votaciones, digamos, ¿no? En general, va a agarrar la lista, te puede aparecer alguno en puntual, pero a ver, Bueno, Cristina puso primero a Fernanda Vallejos, que es diputada nacional, Un presenta cuadro una político. comisión. La puso porque salía en televisión todos los días no, defendiendo. bueno, ¿Cómo que no. A ver, me parece que no. En el frente, que- en la que es unidad quitarle- ciudadana, no, que es no, los quitarle dirigentes atributo a políticos Fernanda. cuestionan. No, No, bueno, no, pero no. independientemente de eso, la dirigencia política no estaba contenta porque muchos decían, yo trabajé mucho tiempo y a Y mí no no me aparezco. pusieron. No aparezco, estoy abajo y No, ella pero está eso- primero. eso- Sin a- yo a le mí me entiendo lo- lo que Con todo dice. respeto por Sin Fernanda. sacar el mérito, A está mí me hablando lo de- justamente de carisma a y mí de me lo conocimiento decía- popular. Claro. A mí me lo decía el diputado número 5, decía, yo hice más mérito que Germán Martínez para hacer 3. A ver, en la cuestión del mérito Bueno, el militante. ego va a estar siempre, No, no, diputado. lo que digo- No, no, de y todo puede lado, ser y que el acá último ni de la les digo. lista sea mejor que el primero Lo también, lo o que quiero el primero decir sea que- mejor que, que todos. que que sí, el mérito eso siempre va. militante, Agustín Rossi siempre dice que las listas posicionan pero no califican. No hablan ni bien ni mal de nadie, digamos, ¿no? Lo que establece es un mecanismo de ordenamiento, digamos, Correcto, ¿no? correcto. Entonces digo, Entonces, ¿por qué no la boleta única? Porque eso se pierde Porque- en la boleta única. ¿qué cosa se pierde? en la No, boleta lo única? que estamos diciendo, No, es que yo justamente. creo que lleva a un proceso de hiperpersonalización de las propuestas políticas. Que gana más el famoso que el capaz. Que va más aparece eso uno que- solo en la lista, Exactamente. en la lista grande, la lista única aparece uno Y solo no el primero. En desarmás, cambio, en los fíjate, otros Karina, aparecen Aparece todos los solamente. nombres. Lo que Analía cuestiona, que es que abajo de esa cara aparecen otros, que algunos pueden ser más o menos presentables, Sí, no sí. lo elimina la boleta única Claro, papel. Claro. Eso lo eliminaría si vos vas a un sistema como hay en tacha. algunos lugares de Europa, que es con tachas, Claro. digamos, ¿no? Entonces, por eso te digo, nosotros decimos, no, la boleta única papel termina con la boleta sábana. Mentira, no es así. No es así. Termina con el voto te agrego, sobre, digamos. y te Yo agrego tengo mis elementos además, recontradudas, pero te escucho. sumo, pero claro, esto es una cuestión de análisis político donde Claro, todas- por eso te está muy bien, convocamos a pero politólogo son- para que Pero nos ¿qué tires más queremos lo que que creo que nos son cuente? Me todas, encanta ¿cómo se esto. llama? Son verdades relativas, digamos, ¿no? En eso no hay duda. Hablando de teoría política, había un especialista en derecho derecho electoral comparado, se llama Dieter Nolen, digamos, ¿no? Que decía que toda normativa electoral responde a una mirada que vos
que querés generar de cómo funcionan los partidos políticos y cómo es la dinámica del sistema de partidos en general. Clarísimo. Yo creo que la boleta única responde a una visión muy personalizada de la política, Correcto. donde los partidos políticos quedan menguados respecto a la importancia de los candidatos. Del primer candidato. Entonces, a mí No sé, me que levante gustan- la mano quién leyó después del tercero, quiénes estamos votando. Ah, bueno. Vos porque sos un genio maxi, le digo a mi cámara. Porque... No lo solucionás con la boleta única papel. No sé lo quién estoy soluciona. votando, chicos, discúlpenme, pero el Y la tercero, provincia de cuarto, Buenos quinto, Aires no son sé. muchos, sabemos. Pero bastante que sí, como periodista más vale que conozco y os entrevisto al primero, segundo y tercero, pero... que presente un proyecto que establezca un sistema de tachas, que es otra cosa Cuando dejen de distinta. atenderme el teléfono, primero, segundo y tercero, y sí vamos a entrevistar al cuarto, quinto y sexto. Y ahí vamos a ser los más conocidos que los primeros. Entrevistas un montón de diputados Ojo de con la provincia de atender los Buenos Aires teléfonos. que fueron cuarto, quinto, Sí, sexto, bueno, octavo, porque décimo. entraron 20, Estamos ¿no? en el De 20 y hecho, pico Bueno, ya de la última Daniel elección. Scioli fue Claro. candidato a presidente de la Nación y quedó abajo en la lista, digamos. A veces Eso es otras cosas. Porque la- Federico Fagioli. Son otras cosas, si querés lo hablamos, Los Germán. cierres de lista Son otras cosas, está bueno. posicionan, Política, no señores. califican, digamos, Claro. no. Ahora nos van a echar la Son culpa. premios y castigos, claro, si no Y todo. ahora Posiciona, no falta que califica. diga, y además que ahora tenemos que poner ¿Quién más? una Tira mujer y un otro varón, nombre. una mujer y un varón. Bueno, a ver, nosotros Claro, somos el condición. primer partido político provincial Sí, que es tenemos verdad. 100% paridad en, Sí. en el Sí, oficialismo de la provincia de Santa Fe. sí. Acaban de asumir las autoridades el jueves pasado, una Qué bueno. compañera nuestra, de nuestra organización, es la primera vicepresidenta mujer del Partido Justicialista. Sí, de hecho, cuando Rossi fue candidato a diputado, iba Rossi, Josefina Bueno, González nosotros y Abril establecimos Rodena, armamos lista con paridad sin que hubiese ley de paridad. Claro, todavía, sí, claro. digamos, Bueno, ¿no? Fue una también especie- producen misoprostol antes de que hubiera ley de aborto. Digo, muchas cosas que hace Santa Fe, Y, en hay definitiva. cosas- Eso por ahí es por hay el cosas socialismo. interesantes. Debe ser también porque Que no es una de todos las somos ciudades, así. de las provincias de la Constitución y de los procesos constituyentes. Que Sí, tienen hay ahí una la herencia. mezcla. Ahí hay algo que empuja la tradición de la ciudad de Santa Fe y toda una cuestión Tracciona. innovadora principalmente de lo que la ciencia y tecnología tanto de Rosario como las dos universidades son muy fuertes. La Universidad de Rosario y la Universidad del Litoral son muy fuertes y eso son gran formadores de cuadros, no solamente para el Estado, sino también para el sector privado. Así que van a estar felices con la ley que se va a aprobar. Exactamente, está la ley de financiamiento de ciencia que se vota mañana Bueno, también. Uno de los Ahí me autores das de el los pie para proyectos la última pregunta. que se tuvo en cuenta en el Senado para llegar al consenso fue un proyecto que presentó en su momento Omar Perotti, que presidía la Comisión de Ciencia Sí, y es verdad. Técnica. Así. En ese sentido, el Exactamente. financiamiento. Uno. Después hubo proyectos acá, bueno, me acuerdo. También una de las que trabajó mucho fue Claudia Bernaza, Sí, una diputada claro. nuestra, digamos, ¿no? Sí, está y chocho. Santa Fe lo que tampoco tiene es reelección. ¿No van a modificar la Constitución? Estaba leyendo. Y cada vez que reformamos que alguien habla de reformar la Constitución se arma un lío en Santa Fe, Claro. digamos, ¿no? Entonces, a mí me parece que lo que se está haciendo ahora es un lindo camino. Ahí el gobernador Perotti cambió el ministro de Gobierno, asumió Roberto Zuckerman, que era ministro de Trabajo y que hoy es el ministro de Gobierno. Fue asesor de la Cámara de Diputados, fue de nuestro equipo, del equipo de Agustín Rossi. Y él es abogado constitucionalista y viene planteando hace mucho tiempo que para avanzar en algunos procesos no hace falta reformar la Constitución. Entre ellos estamos hablando de la autonomía municipal, por ejemplo. Claro. Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que dice Roberto? Que yo coincido. Che, si tenemos vedado el tema de la reforma de la Constitución, que era una Constitución de avanzada cuando se sancionó, pero hoy quedó rezagada porque no adecuó sus contenidos a la reforma del 94, ¿por qué no vemos si podemos avanzar por ley con algunas iniciativas que puedan lograr el mismo efecto sin reformar la Constitución? Por ejemplo, lograr la autonomía municipal por ley y no con una reforma de la Constitución. Establecer mecanismos de democracia semidirecta, como tiene la Constitución Nacional, digamos, la iniciativa popular, el Claro. plebiscito. Nosotros no tenemos todo eso. Ah, mira. No estamos porque no logramos adecuar Se entiende. la Constitución provincial a la reforma del 94. Correcto. Y no lo podemos hacer porque cada vez que hagamos la reforma dice, ustedes quieren reformar la Constitución reelección. Nacional Por la para darle la reelección al Por ahí gobernador. tienen que tener una gobernadora mujer en algún momento. cosas ya ¿Por qué veremos. no? cambian. ¿Por qué Ya no? ve, ¿Por qué tiene no? que haber. De todas Sí. maneras, la provincia de Santa Fe no es la única. La provincia de Mendoza tampoco tiene Tampoco, reelección. claro. Ahí es donde son los dos ejemplos de Argentina que se habla hablando de ciencia política, el famoso Pato Rengo, ¿no? Claro, ya Perotti los dos descontó un últimos año. años de gestión son difíciles en general porque los gobernadores no tienen reelección. Gracias, Germán. No, gracias Qué a gusto. ustedes. Nos Para diste mí también. clase y todavía sigo No, pensando en la sí, boleta sí. única. No sé. ¿Qué hora es? Todavía no Me sé. va a retar, Giler. No sé qué hora es. así que- Todavía No, falta todavía tranquila, como que acá una nosotros hora. justamente Tranquila. mostramos el trabajo de ustedes, así que Bueno, llega fenómeno bueno, para todos. Me parece muy bien. Gracias a ustedes. Gracias, diputado, No, un por placer. favor. Hacemos la pausa que tenemos.